106.5. Tenemos a través de la línea telefónica a don Luis Álvarez Renta. Nos hubiese gustado compartir con él aquí en vivo. Gracias. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Bien, gracias. No, yo voy en vivo cuando tú quieras, pero ya estaba preparado con esto que me llamaron el fin de semana ustedes. Bien, en primer lugar, don Luis, esta operación que anunció su ex discípulo, actual ministro de Haciendas, entonces, de la compra de las acciones de la refinería dominicana de petróleo, ¿cómo usted ve esta transacción? Bueno, es una transacción que ha sido muy favorable para el país. Como ustedes habrán podido captar, las únicas personas que se han expresado en términos negativos, y es porque no conocen bien realmente la transacción, ha sido la oposición venezolana. Sí. Que ha hecho dos comentarios. Uno, que las acciones fueron vendidas a un precio menor de lo que le costó a Chávez adquirirla. Sí. Y otros que dijeron que valían 43 millones de dólares más. En realidad, eso son opiniones muy particulares, porque para que entiendan la operación hay que dividirla en dos fases. Una es el gobierno de Venezuela, que tiene en propiedad esas acciones y las quiere vender, y sale entonces a buscar a alguien que se las compre. La persona que va a comprar esas acciones la evalúa como se evalúa cualquier grupo de acciones de una empresa que se quieran adquirir. Y en general la evaluación es un valor presente de los flujos de beneficio que esas acciones pueden generar en el futuro. Entonces, ese precio de la venta de la acción se determinó en base a un análisis financiero bastante profundo y serio, con el aspecto adicional de que el pago de esas acciones se haría en parte con bonos de PDVSA y del gobierno venezolano que están en el mercado internacional. Se llegó a un acuerdo de precio y se pagó con esos instrumentos. Ese acuerdo de precio efectivamente es por debajo de lo que le costaron esas acciones al gobierno de Venezuela cuando las compró. Pero tiene su razón de ser, porque esas acciones no eran ni las acciones, ni la venta de las acciones, ni los dividendos eran del todo líquidos para Venezuela por las sanciones internacionales que tiene. Entonces viene la segunda fase de la operación, que es ya quien compra las acciones se las vende al gobierno de República Dominicana, que hace exactamente la misma evaluación y obtiene las acciones, las recibe con un precio también muy favorable. Entonces, gana el gobierno de República Dominicana porque compra las acciones relativamente baratas, y el gobierno de Venezuela convierte un activo que, aunque importante y productivo, no le estaba produciendo nada, y porque estaba sujeta a sanciones y una serie de situaciones. Y también tiene una incidencia adicional en República Dominicana, que podíamos nosotros habernos encontrado en la situación de que si se acumulaban beneficios y Venezuela no podía recibirlo,
Entonces los beneficios dominicanos en la refinería también había que capitalizarlo, porque si no podíamos terminar perdiendo la mayoría, diluyendo la mayoría en acciones de la República Dominicana. Por último, hay un elemento estratégico muy importante, y es que la refinería ahora se convierte en un mecanismo activo de planificación estratégica de los combustibles en República Dominicana. La refinería es una empresa rentable, es una empresa que puede derivar en muchas direcciones positivas, incluyendo nuevas fuentes de energía, y es un brazo del gobierno dominicano para estrategia energética. Y bueno, tal y como señalé antes, sí, se recibió en condiciones muy favorables para la República Dominicana y para el gobierno. Don Luis, en caso de que el gobierno decida buscar otro socio para la refinería, como siempre ha sido el concepto de que el gobierno tenga el control, pero que haya la presencia de otro socio, ¿este precio no condiciona el precio al que el Estado vaya a buscar el otro socio? No, no lo condiciona para nada, porque vuelvo y le repito, si apareciera alguien y el gobierno tuviera el interés de vender de nuevo una parte de la refinería, ya la refinería vale más, y el gobierno recibiría más dinero. ¿Y cuál fue el rol del grupo Riseca ahí? ¿Cómo se dio eso y cuánto se ganaron ellos en la transacción? Bueno, yo no tengo el valor que se ganó, pero el grupo RISEC fue la empresa que en el mercado internacional ofertó y compró las acciones. ¿Se la compró a Venezuela? A Venezuela, sí. Wow. A Venezuela. Y entonces... Y ellos no tenían información privilegiada ni nada de eso. Porque ese negocio se hizo al revés. ¿En el 2000 cuánto? En el 2013 fue, Julio. Sí, pero se hizo al revés. Puede ser, don Luis, que ellos solo sirvieran, digamos, de instrumento para el gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano sabía que tenía que ser consultado para poder llevar a cabo esa acción, porque él tenía el privilegio de compra, ¿no? Bueno, recuérdense que el gobierno de Venezuela transa con muchísimas empresas internacionales. Y a esto fue una transacción de venta en condiciones que están de acuerdo con lo que es el mercado hoy, en la situación que tiene Venezuela. Para Venezuela, la transacción ha sido muy importante, pienso yo. Pero perdió, don Luis, Consuelo Despradel, perdió los venezolanos. Claro, perdió. Le están diciendo que perdió en la transacción. 43 millones, ¿sí es lo que le explicaba? Sí, usted lo explicó. No, la oposición estima sí, que las acciones valían 43 millones más. Exacto. En realidad, en relación al precio pagado por Venezuela originalmente, hubo una reducción de unos 30 millones de dólares. Pero entiendan algo, eso no significa que ni RISEC ni nadie se ganó 30 o 43 millones. Porque recuérdense que este es el tipo de operación de una magnitud en que participa mucha gente inteligente y que sabe lo que está haciendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí sucede es que se calcularon los valores en términos reales. Ahora, el gobierno de Venezuela puede pensarse que perdió. Sí. Pero ¿cuál es el problema fundamental del gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela debe 300 y pico % de su Producto Interno Bruto en deuda. Uh-huh. Es el país más endeudado, pero por mucho, de América Latina. Después de Venezuela hay una serie, Surinam y una serie de islitas que también la próxima tiene el 150% del PIB.
y una serie de islitas pequeñas, y después entonces ya entran en juego Brasil y otros países grandes. Para que ustedes vean con la discusión que tenemos aquí con respecto a nuestro nivel de deuda, nosotros estamos en un grupo de países medios que Don Luis, tienen deuda entre el 60 y el 70%. Entonces el gobierno de Venezuela tenía que buscar una forma de reducir esa deuda, Sí. porque tiene otros bienes. Recuérdense que Venezuela es dueño de una gran compañía petrolera norteamericana que se llama Citgo. Don Luis, Venezuela tiene oro. ¿Qué impacto va a tener, don Luis, 81 millones de dólares en la deuda externa venezolana? ¿Eso es como una carie de una muela? no, porque ese Ok, don Luis. cobertura de intereses. y bueno, Adelante. no. En realidad, sí, no es que es un impacto mayor, pero sí es una señal que Venezuela está mandando de que quiere hacerle frente a esa deuda, quiere renegociar su deuda, Exacto. porque Venezuela necesita bajar esos niveles de deuda para encarrilarse de nuevo en algún tipo de crecimiento económico. Don Luis, Ori, Venezuela Ori, está- y después Ori. Don Luis, Sí. Venezuela ha estado deshaciéndose de sus activos internacionales, de lo que le ha sido posible el gobierno del presidente Maduro, para no caer no tener mayores dificultades, porque desde ya el bloqueo que Estados Unidos le tiene le impide incluso recibir dividendos sobre algunos de estos activos. En el caso, por ejemplo, de los activos en Estados Unidos y la decisión de un juez de que algunos de ellos sean vendidos, ¿podrá el Estado venezolano, bajo la conducción del chavismo, recibir indemnizaciones, es decir, saldar deudas del Estado venezolano con la venta de estos activos? Sí. Creo que alguien mencionó que esto era una operación pequeña. Sí, es Yo- pequeño. Creo que precisamente el objetivo primordial del gobierno venezolano es prepararse para un escenario de esta naturaleza que le permita, como usted dice, monetizar esos activos que tiene a nivel internacional y que ahora mismo no le representan ingresos de ningún tipo. Bueno, Entonces, Eury. Dale. Sí. Don Luis, pueden imitar. no te- Si pueden imitar esta transacción con inversionistas y organismos en Estados Unidos, cosa que no es tan fácil, porque se requiere la autorización del Tesoro de los Estados Unidos para hacer eso, que tiene inmovilizada ese tipo de transacción. Pero este es un buen ejemplo de lo que ellos podrían hacer, y yo creo que el propósito de ello es llevar a cabo este tipo de transacciones para, como dije, reducir considerablemente su deuda y poder ver si de alguna manera regresan al mercado internacional. Don Luis, No es que ellos se han mantenido al día, ellos se han ido cada vez retrasando más. Don Luis, decía el ministro de Hacienda que la refinería tenía como una especie de grillete, el país tenía como una especie de grillete en esta relación con Venezuela, y entonces se buscó una salida que es beneficiosa para República Dominicana, pero también es beneficiosa para Venezuela. ¿Podría esto ser, digamos, un punto de partida para muchas situaciones parecidas que tienen intereses venezolanos en algunos de nuestros países? Ese yo creo que es el objetivo de Venezuela. En el caso nuestro, el grillete, como dice el ministro, era particularmente delicado, porque recuérdense que Venezuela tenía el 49% de las acciones y la refinería estaba dejando beneficios, y hay que hacer, el gobierno piensa tomar una serie de pasos para aumentar el alcance y la rentabilidad de la refinería. Si la refinería tomaba esos pasos sin una solución, entonces tenía la posibilidad de que Venezuela no pudiera retirar sus dividendos y eventualmente diluyera la posición o impidiera que el gobierno dominicano tuviera acceso a sus propios dividendos.
porque en la medida que se acumulen dividendos de Venezuela, también hay que acumular los dividendos nuestros, porque si no ellos llegan a tener más acciones que nosotros. Claro. Ok. Sí. Entonces, Estratégicamente era muy importante para el gobierno de la República Dominicana resolver este tema. bien, don Y Luis, debo decirles algo, que independientemente de que no tengo acceso a detalles íntimos quizá de esta transacción, pero sí les puedo garantizar que en la transacción la familia Rizek y su empresa no es que se ganaron. Esta ha sido una transacción básicamente muy amigable a los intereses del gobierno dominicano. bueno, o sea que lo No sé. que usted está diciendo, don Luis, es que la empresa Paxa, que es del grupo RISEC, compró las acciones de PDVSA por 88 millones de dólares y se la traspasó al gobierno por los mismos 88. No se ganó nada, ni siquiera los cuartos que ellos gastaron en los hoteles allá. El servicio a la nación. ¿El servicio a la qué? Pero claro. Coño, pero tú crees que no. Bueno, que pero claro, un servicio al país. Pero, o sea, el grupo RISE Pero, compró adelante. las acciones. Sí. Oigan esto. Don Luis, usted Perdón, me corrige. perdón. El No, grupo, pero es que perdón, el escucha, gobierno de Espérate, el gobierno de escucha, Venezuela perdón. pagó. Escúcheme, don Luis, Perdón, usted tengo me que corrige ahora, corregirlo, déjeme pero terminar. Porque yo no he dicho nada de lo que usted ha dicho. Yo no dije que usted lo dijo. Yo estoy diciendo lo que el gobierno dijo en la nota oficial del gobierno, pero yo lo estoy leyendo. Ok. Dice esto. El gobierno venezolano le pagó a República Dominicana en el 2010 131 millones de dólares por esas acciones. 131 en el 2010. Entonces, 11 años después, el gobierno venezolano, por las razones que sea, decide vender las acciones en PDVSA y el grupo RISEC se da cuenta, las compra y se las regala por el mismo precio. O sea, un grupo empresarial capitalista que lo único que hace es ganar dinero, le dice al gobierno, yo la compré en 88 millones de dólares, dame 88 millones de dólares lo que y yo hace te las paso. intermediación. Fue así, don Luis. Adelante. Bueno, eso es lo que él ha dicho. Esencialmente, no es que no hubo evidentemente un beneficio, recuperación de interés y eso. Claro. Lo que pasa es que la transacción es más compleja que todo eso, Vamos a ver. porque para pagar por esas acciones, recuérdense que el grupo RISEC tuvo que, durante varios años, acumular deuda venezolana con diferentes costos de adquisición, con pago de intereses por ese periodo, etcétera, etcétera. Pero Porque eso sí, hay que lo recuperarse. que la esencia es que en realidad, vuelvo y le reitero, fue una transacción muy favorable a favor del gobierno dominicano. Ahora, yo creo que ustedes entiendan. Ellos hicieron efectivos Ok, los bonos. adelante. Bonos que tenían Primero que limpiar- Venezuela no le había podido Adelante, liquidar. don Luis. No importa. Primero limpiaron su Se portafolio prestó y para una segundo, transacción. y Ok. segundo Pero ahí ganaron. lo que quiero que entiendan es que, como ustedes dicen, el pupilo mío no es ningún ignorante, y el gobierno dominicano pagó por esas acciones un valor muy ventajoso, se ahorró un dinero importante. 57 Cerró una millones de brecha dólares se importante. ganó el gobierno ahí. 57 millones de dólares. Tomando en cuenta que PDVSA se mantuviera a precios iguales que el 2010. Sí. Porque ahora Cosa esas que no acciones De no la valían. refinería, digamos. De la, Correcto. de la refinería. Sí. Correcto, Lo que pasa, pero José, esas es que- acciones no valen, No valen lo que valían en pagaron 2010. ellos. Don Exacto. Luis, Bueno, teniendo el grupo RISET, los títulos que el gobierno de Venezuela no podía honrar a menos que no consiguiera una transacción de esa naturaleza, ¿no era un negocio para ellos hacerlo líquido a partir de esa compra en la cual Venezuela ganaba porque solucionaba un tema con un activo que no le generaba beneficio? Ellos ganaban porque hacían líquido títulos que habían obtenido del gobierno venezolano y el gobierno dominicano ganaba porque obtenía a un precio especial la totalidad de un activo que le permite Ok. hacer planificación estratégica. Eso es correcto. Ahora, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que
independientemente de los precios, había riesgo. Claro. Porque a lo mejor no se podía completar la transacción. Entonces el grupo de ISEC se iba a quedar con títulos con los cuales iba a tener muy poca cosa que hacer. Bueno, don Luis. En la ingeniería de la compra, de la transacción, en esa ingeniería, ¿usted participó, don Luis, en el diseño de esa estrategia? Mire, yo no voy a entrar en esos detalles porque yo tengo mis temas de ética y Déjenlo que cláusula. responda. Usted participó porque usted tiene detalles que no lo tiene más nadie, don Luis. Háblele de la discrecionalidad, don Pero, Luis. ¿por Dígale- qué eso es un negocio lícito? Eso no es un negocio lícito, doña Consuelo. Totalmente. Of Lo course que, he is. Entonces, Lo que ¿cuál pasa es que- fue su papel en el diseño de la operación, don Luis? no, mire, ¿Qué te dijo? vamos por partes. Adelante. Vamos por partes, mire. Yo hice una operación muy similar a esta hace 20 y pico de años. En aquella oportunidad, fue por allá por los años 80 y pico, 90, casi 30 años. Ustedes recordarán que Venezuela tuvo una crisis muy grande cuando Carlos Andrés Pérez tuvo que renunciar y la deuda venezolana sufrió un embate tremendo en los mercados internacionales. En esa oportunidad, con un grupo de dominicanos, nosotros adquirimos una deuda venezolana en el mercado internacional y la trajimos a República Dominicana y le compramos al Banco Central específicamente un conjunto de activos del Banco Central, de bonos del Banco Central y otros activos, y se la pagamos con esa deuda, dejando sobre la mesa una parte importante del descuento que habíamos logrado al comprar la deuda venezolana. Y el Banco Central cogió toda esa deuda, y ustedes saben que existen mecanismos de paliación de deuda entre bancos centrales en Latinoamérica directamente. El Banco Central Dominicano tradicionalmente tenía un balance siempre de deuda grande con Venezuela por las importaciones de petróleo, y entonces le pagó a Venezuela con sus propios instrumentos, que Venezuela se vio forzada a recibírselo en aquella época, que el mundo era diferente. Pero ustedes al ganaron valor en esa social. transacción, don Luis. Ustedes recibieron pago por esa transacción, porque eso es lo que yo creo que a José le interesa. Bueno, ganamos en el sentido de que recibimos activos que entendemos que valían más. Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, ya es otra historia. Porque corrimos el riesgo de que no nos pagaron en dinero, nos pagaron con activos. Okay. ¿Qué es lo que pasa en estas transacciones? Esos instrumentos se compraron hace un buen tiempo y se corrió un riesgo importante. Entonces, Pero ese Eury, es el- mañana que tú le vas a responder a Juan Bolívar. Estamos, por eso estaba esperando, ¿no? Que tú le ibas a responder ven acá, a María ¿por qué Elena te y a vas? Juan Bolívar, pero mañana. Ok. ¿Qué pasa con Juan Bolívar? No, es otra cosa aquí. es otra Adelante. cosa. Entonces, continúe. Don Luis, Sí. necesitamos su opinión después de las reformas Tiene que fiscales. venir aquí. No, pero ahora mismo. Pero, Ay, dígale, ojalá. pero, No, ¿qué? pero De para eso sí hacemos una visita presencial. ok, Ah, ok, bueno. pues Sí. vamos a coordinar, vamos a Qué coordinar bueno. eso, don Luis, para que, Porque eso es un tema más largo. Ajá, para que La hablemos historia de que eso. tengo con ustedes es que todo es muy reducido en el tiempo. claro. Entonces, en esta operación no hubo participación directa de su persona. Que era la Él pregunta. prefiere no hablar de eso, ya Que dijo José. No, Oh, no, pero- No, yo ni confirmo ni... Gracias, don Luis. Vamos a coordinar, le vamos a coordinar con usted. Ay, ¿Cuándo, José. ¿Cuándo vendrá? Lo que pasa es Déjame que decirle ustedes... algo. Usted sabe Sí. lo que pasa. Ah, ah. Yo comparto esa inquietud presentada por José Lanús inicialmente. Claro. Así como usted tiene su épica con las negociaciones que hace, uno como periodista tiene el deber de informar a la audiencia en calidad de qué usted está hablando. O sea, ¿cuál es su relación con esa operación? Porque Él dependiendo está de hablando, esto, Marilena, puede la tener un iniciativa, pero enfoque u otro. aclararte que la iniciativa de él hablar de este tema
fue de nosotros. Es decir, cuando vimos la operación, Sí. entendíamos que una de las gente que tiene más conocimiento Del experto de este de ese país. tipo Está de muy cosas bien. fue don Luis. Pero Es ahora, decir, para saber qué tanto conocimiento, no es si él que- participó como asesor ahí. Pero es que, una vez no es que que él sea estaba invitado, decidido a hablar del tema, ok. aclarar su relación es algo que aporta a la audiencia. Claro Ok, que ok. sí. Bueno, perdón. Lo único que yo quiero que ustedes entiendan es que yo soy probablemente uno de los pocos dominicanos a través de los años que ha estado envuelto en operaciones de esta naturaleza. Exacto. Eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo estoy viejo, yo tengo 70 y pico de años, pero todavía a veces alguien, y en este caso, si alguien me consultó sobre el tema, yo tengo muchos amigos en Venezuela también, porque recuérdense que yo nací en el Luis, exilio de mi padre. a propósito de Venezuela, ¿son venezolanos los que están por comprar el principal buró de crédito del país, que lo tienen bastante avanzado? No lo sé, no estoy al tanto de esa operación. Okay. Sé que ha habido un interés de venezolanos en ese sentido, pero no estoy seguro que el dominicano que dueño quiera vender. Bueno, parece que las ofertas que le han llegado a él no son tan malas, porque me dicen que él está pensándolo, que él está prácticamente decidido. Es bueno que lo piense, porque los dominicanos tenemos un defecto grande. Sí. Sí, El defecto de los dominicanos es que en la vida de los negocios, cuando los negocios les está yendo bien, es que uno debe aprovechar y venderlo. Los dominicanos normalmente cuando les está yendo bien, siguen con el negocio y cuando se les torna malo, entonces quieren venderlo al precio que podían exigir por él cuando estaba bien, pero ya no está bien. Entonces se complica mucho la cosa. Don Luis, Bueno. pero que si hacen eso, aquí va a haber algunos empresarios que se van a quedar sin negocio Sí. porque compran siempre a la baja. Bueno, Usted lo es que sabe. se vende a la baja. La gente vende cuando no le está yendo bien. Cuando debiera... Debiera Está vender cuando yendo. está bien el negocio. Don Luis, cuando se hizo la transacción del 2010, no sé si eso es cierto, pero como usted conoce tanto este tema, lo más probable es que usted tenga detalle. Cuando se hizo la transacción del 2010, una entidad que fungió como armadora técnica del proceso, se dice que fue la fundación de Andy Dawager. En el 2010. Creo que le dieron una comisión, creo que fue de $3 millones, algo así, yo no recuerdo bueno, bien. ¿sería la fundación o una empresa? Porque acuérdate que las fundaciones... Bueno, yo no sé, pero Ok. don Luis tiene que Bueno. saber quién fue que sirvió de mediador técnico financiero para la operación de venta del Shell. Estado Dominicano, De la no, Shell. del Estado Dominicano a Venezuela por Sí, sí. 131 millones en el 2010, porque el cierto, Estado la había cierto. comprado en el 2008. Sí. ¿Quién fue que hizo Bueno. esa operación, la parte técnico-financiera del 2010, para venderle a Venezuela? Entiendo que sí, que Andy participó porque estuvo trabajando con el presidente Fernández. Ok. Y entonces, ¿por dónde anda la comisión para una operación? ¿Así es porcentual? ¿Es 1% de lo que se involucra en el trato? José, si tú no sabes de eso, tú no vas a necesitar saber eso. No, que yo le estoy preguntando al que sabe, Para calcular dinero Para ajeno. calcular dinero ajeno. Don Luis, en el Ay, monto de la Consuelo. transacción, lo que se le paga a ustedes, los armadores financieros, es 1%, un porcentaje, una comisión porcentual del monto. ¿O es fijo eso? Eso depende del, como usted dice, del armador y de las condiciones. Bueno. Fíjese, para Oh. que usted esté claro en el caso mío en particular, Ujú. yo no cobro dinero al Estado Dominicano, ni le trabajo al Estado Dominicano, en ningún concepto. Yo una vez en toda mi vida he recibido un pago del Estado Dominicano, y no como Estado Dominicano, sino que fue porque el trabajo lo hice para el Banco Mundial, quien me pagó a través del Estado Dominicano. No, pero usted también fue embajador en Francia. ¿No se acuerda cuando Hipólito? Sí, pero no Sí, de yo claro, transacciones. pero como embajador en Francia, vamos a comenzar, que tuve 7 meses y jamás recibí el cheque. Exacto. De Ay, verdad, coño, ¿no le pagaron? Nunca. Ay,
Pues alguien se cogió esos cuartos, don Luis. No solamente no me pagaron, sino que a pesar de que hay algunos que escriben, algunos que eran segundos, que escriben muchísimo de mi forma de vida y esto y lo otro, sí tuve que pagarle el salario a varios funcionarios de la embajada, porque tuvimos un periodo que fue durante el tiempo mío como embajador, que la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, como acostumbró muchas veces, ustedes lo recordarán, no tenía dinero y no mandaba el dinero. Bien. Se acumulaban ahí. Bueno. Yo no recibí ni un solo centavo como embajador, tampoco recibí exoneración de vehículos, tampoco recibí exoneración de nada cuando regresé. Yo desistí de todo eso. Yo le trabajo al gobierno dominicano gratis. Si el presidente o un ministro me llama para que los ayude en algo, entonces le puedo hacer el trabajo. Y la razón de esa política, para que tengan ustedes claro, es porque yo considero que si yo me acostumbrara a recibir cheques del gobierno dominicano, limitaría la capacidad mía de expresar cualquier reserva o cualquier opinión con respecto a actos del gobierno dominicano. Entonces, para mantenerme libre en ese sentido, yo no cobro. Ahora, si el presidente de la República, eso ha pasado infinidad de veces a través de mis 40 años, a mí todos los presidentes de la República, todos los presidentes anteriores, el doctor Balaguer, el doctor Jorge Blanco, el presidente Guzmán, todos en algún momento u otro me pidieron mi opinión o me pidieron que les hiciera algunos trabajos, cosas de las cuales ustedes los periodistas se han enterado poco, porque también siempre lo hago con muchas reservas. Bueno, pues muchas gracias a don Luis Álvarez Renta. Muchas gracias, don Luis. Ya entonces organizamos ahora, la entrevista. Con el tema de la reforma fiscal, sí voy a emitir muchas opiniones. Bueno, pues lo esperamos. Pues gracias, don Luis. Gracias. Muy bien. Julio. Un placer. Excúsame. Sol 106.5.